Bien, después de haber analizado cuáles son las actividades propuestas para esta semana, vamos a trabajar hoy con el tema la disposición hacia el pensamiento crítico o al pensamiento crítico. Como siempre, nosotros vamos a tratar de enfocarnos en un objetivo de clase que nos va a permitir, obviamente, alcanzar un logro al final. En este caso, poder desarrollar la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos partiendo de nuestra disposición. Entonces, cuando hablamos de que vamos a partir de nuestra disposición, obviamente estamos hablando de algo que tenemos que hacer nosotros. Pregunto yo entonces, si tenemos este preámbulo, ¿qué es la disposición hacia el pensamiento crítico? Por favor, ayúdeme respondiendo. A ver, pensemos. ¿Qué sería la disposición? Gracias, Andrea. Bueno, yo creo, ¿no? Que la disposición sería eh, un proceso en el que nosotros estamos abiertos a tomar una posición acerca de un tema, lo que pensamos, a tomar decisiones, a razonar y a poder emitir un juicio de valor de acuerdo a eso, a lo que nosotros creemos del tema. La predisposición. Oh, exacto. Dijiste nosotros y ahora hablas de predisposición. Significa ustedes, ¿verdad? Cada persona. Esa, Claro, propio de nosotros. perdón. Sí, exacto. Algo que es propio de nosotros, por eso bueno, hablo de nosotros porque hablo del grupo, pero es personal de cada persona. Muy bien. Claro, no es una disposición. Tú sabes que las connotaciones, los significados de las palabras, pues puedes encontrarlas dependiendo del contexto. Disposición puede ser yo dispongo una disposición a que hagan algo, ¿verdad? Pero también hay una disposición personal, que es a lo que se refiere Andrea, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que usted desea hacer, ¿no? Entonces, hay que entender que convertirse en un pensador crítico implica un proceso que no solo tiene que ver con las habilidades que estuvimos revisando la semana anterior, ¿no? Sino también hay que adquirir las formas de pensar, de comportarse relacionadas con esta destreza, ¿no? Aprender a pensar y a comportarnos de una manera coherente. Entonces, para ello, obviamente, tenemos que disponernos a hacer las cosas buscando resultados, eh, sobre todo teniendo un pensamiento crítico para actuar, para hablar, para trabajar, o sea, y ya vamos a ir viendo, lo vimos la semana anterior, pero ya vamos a ir reforzando a qué nos referimos con ese pensamiento crítico al cual nos referimos en este momento. Entonces, entendido un poco que justamente la disposición hacia ese pensamiento crítico se refiere justamente a esa motivación interna, lo que decía un poco Andrea, esa motivación interna para decidir de forma habitual qué hacer o creer de forma lógica, bien informada, flexible o abierta a reconsiderarse. O sea, todas las formas de análisis de una situación es lo que me permite tener esa disposición hacia, obviamente, el pensamiento crítico. Tenemos nosotros algunas valoraciones, aquí por ejemplo tenemos algunas valoraciones que le damos respuesta a cuáles son las habilidades disposicionales, o sea, qué habilidad tengo yo que la pueda disponer para este pensamiento crítico. Se nos proponen tres elementos importantes. La sensibilidad, la inclinación y la habilidad. ¿Me ayuda, por favor, leyendo lo que se entiende por sensibilidad? Gracias, Yasmin. La sensibilidad, entendida como la percepción de que una conducta concreta es necesaria o apropiada. Entonces, si parafraseamos un poco esta información, vamos a revisar sensibilidad.
Tiene que ver con percepción, obviamente, con tener esa sutileza para entender si hay una conducta específica, ya sea de nosotros o si la observamos en otras personas, que sea obviamente necesario o apropiado. Solo tenemos que poder percibir eso, ¿no? ¿Qué es la inclinación? Por favor, ayúdeme leyendo. Gracias, Andrea. La inclinación es la motivación hacia esa conducta. Gracias. O sea, me quiero ir hacia esa, a hacerla, ejecutarla, o sea, la conducta de la cual estoy hablando, ¿no? La que revisé y que tuve la percepción que es apropiada, pues entonces yo estoy motivada, obviamente, a hacerla. ¿Y qué vendría a ser la habilidad? Por favor, Lea. Gracias, Talía. La habilidad, capacidad para ejecutar esa conducta. Muy bien. Hacer ya algo en concreto, no realizarla, ejecutarla, como dice aquí. Entonces, estas son habilidades disposicionales que tienen que ver con nuestra sensibilidad, la inclinación hacia las cosas y una habilidad de poder ejecutar alguna destreza. En algún momento, en su libro Convertirse en un pensador crítico, el ingeniero industrial y trabajador social Vicente Rollero describe lo que él llama las 4 actitudes de empoderante de un pensador crítico. ¿Cuáles son esas actitudes que te permiten empoderarte de ese pensador crítico? ¿Cuáles son? Pues son la humildad, la apertura a las críticas, el respeto hacia los demás y la voluntad para trabajar duro. Vamos a ver entonces una a una para ir viendo si nosotros, aquí la idea es ir haciéndonos un análisis crítico también, ¿no? Entonces de pronto vamos viendo cuáles de estas habilidades son parte de nuestra personalidad. Y empezamos con la primera, que es la habilidad, perdón, la humildad. ¿Me ayuda, por favor, leyendo? Gracias, Dayanaira. Humildad. Incluso los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre un tema, deja de estar abierta a nueva información, críticas o ideas. Gracias. Bueno, a veces no es fácil tener la capacidad para decir, me equivoqué, estoy cometiendo un error, voy a mejorar. Incluso la forma como también de pronto, no solo lo nuestro, sino que lo que cuestionamos en otras informaciones o ideas de otras personas también a veces nos cuesta cuestionarlas, pero porque no tenemos la misma humildad nosotros de iniciado para poder hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender primero a ser humildes en reconocer si nos estamos equivocando y luego también podemos hacer observaciones a los demás, ¿no? Y tú, cuando eres una persona que tienes esa capacidad, eres percibido por los demás y muchas veces un criterio que tú des es mucho más valorado porque las personas saben que eres alguien que se cuestiona a sí mismo y que si estás cuestionando a otra es porque es acertado lo que estás haciendo, ¿no? Y te escuchan y te prestan atención, ¿no? Entonces son cualidades que se van viendo a lo largo de ir conociendo la personalidad en varios aspectos de cualquier persona. Luego tenemos la apertura a las críticas. Por favor, ayúdeme leyendo. Gracias, Luis. Apertura a la crítica. Por la misma razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. ¿Ya? Vamos a pensar en nosotros. Cuéntenme, ¿quién de ustedes está abierto siempre a que lo cuestionen y no se enoja? A ver, voy a dejar de compartir para ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes van a alzar la mano, están dispuestos a ser criticados sin enojarse? 1, 2, 3, seamos honestos, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, seamos honestos.
8 de 25 participantes. Significa que tenemos que trabajar justamente en esta habilidad. Tenemos que trabajar en este aspecto tan valioso como es aprender a recibir el cuestionamiento sin molestarnos. Dígame, Luis. Luis alzó la mano, se quedó con la mano alzada, pues, ok. Luego tenemos el respeto hacia los demás. ¿Me ayuda leyendo, por favor? Gracias, Andrea. Andreita se va a sacar el 10 en actuación en clase. Respeto hacia los demás. Aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que las de la mayoría de las personas, debido principalmente a que ha dedicado más tiempo a reflexionar sobre eso. El pensador crítico debe respetar a los demás con independencia de quien tenga la razón. Así es. Miren, la parte final es importante. Ese pensador crítico siempre tiene que respetar, independientemente de quién tenga la razón, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho. No es fácil, chicos, pero hay que trabajar en estos aspectos para poder, pues, tener éxito, poder fluir en los pensamientos críticos, ser capaz de analizar y de ser cuestionado también al mismo tiempo, escuchar las sugerencias, poder asumir los cambios, ¿no? Y seguir adelante. Y por último, tenemos, por favor, ¿me ayuda? Gracias, por ahí, Gabrielita, la mano, por favor. Luego Yasmín y luego Lisbeth. Voluntad para trabajar duro. Entender la manera real en la que funciona el mundo es un paso muy importante, pero tan solo se trata del primero. Por eso, una vez que ha aclarado sus ideas, el pensador crítico debe estar preparado para ponerlas a prueba mediante la acción. Ajá. Es fácil de pronto hablar, decir algo, tener ciertas ganas de hacer alguna situación, poner en práctica esas famosas ideas, pero cuando nosotros las tenemos que cambiar y poner en práctica, eso es lo duro. Por eso busqué esta imagen. Esta imagen les comento que no estaba en ningún lugar. Estaba por un lado el cerebro y por otro lado yo busqué unas palabras para poderla poner porque me pareció ideal esta voluntad para hacer las cosas, para trabajar, para pensar. Eso tenemos que hacer, pensar, aclarar ideas, cuestionarnos. Todo eso significa trabajar duro, tener esa voluntad para trabajar duro, ¿no? Y luego, obviamente, para poder poner en acción todos los cambios que queremos dar. Nada es fácil, nada es sencillo, pero con voluntad todo se puede. Entonces, esta primera parte, recordando un poco, revisando lo que es el pensamiento crítico y entendiendo que hay aspectos que nosotros tenemos que trabajar personalmente para que se desarrollen y poder decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Y estamos teniendo, escúcheme, la disposición hacia el pensamiento crítico. Justamente yo quería conversar un poco con ustedes sobre este tema, porque me parece importante hacer énfasis en la situación global que se vive hoy por hoy. Entendido por situación global a ese advenimiento que tenemos en este nuevo milenio de tanta información que se ha traído, es un gran desafío lo que nosotros observamos, la realidad que vivimos, pero también es cierto que nosotros tenemos. Bueno, les decía entonces que justamente en este nuevo milenio hay tanta información, hay un gran desafío que las personas tienen para adquirir esa gran cantidad de información, ¿no? Más aún si esta información se transforma luego de tal manera que se puede incrementar rápidamente generando cambios en la vida de ustedes. O sea, esto significa que hay diferentes áreas del conocimiento que a través de la información que estamos recibiendo se están desarrollando. Entonces, frente a todo lo que nosotros recibimos, es totalmente indispensable que nosotros contemos con esa capacidad de poder analizar y procesar toda la información
que nos viene del exterior, ¿no? De los medios de información, de los medios telemáticos, de la red, de los libros, de los documentos, lo que vemos día a día, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poder, obviamente, procesar esta información, darle un valor a esta información, ¿no? Y en base a eso, tomar decisiones para asumir consecuencias de lo que estoy aprendiendo y para qué me está sirviendo. Por lo tanto, queridos estudiantes, aquí viene el dato, reflexionar, indagar, entre otras operaciones mentales superiores a las que yo le llamo así, y acciones derivadas de esta forma de pensar más alto, nos permite de alguna manera poder tener la capacidad de resolver situaciones, de dar respuestas a situaciones, ¿no? Que no tienen que ver solamente con el ámbito profesional, también tienen que ver con el ámbito personal, social, el entorno. Bueno, en general, cuando se toma decisiones de diferentes niveles, se puede afirmar que nosotros estamos haciendo un tipo de pensamiento más elaborado y complejo, o sea, un pensamiento crítico. Cuando a usted no le dicen, ve, vaya, vote por tal candidato y usted va y lo hace. Cuando usted piensa, analiza ese voto, usted toma la decisión, después de haber analizado y reflexionado de su voto, bueno, lo voy a hacer por esta y esta razón, usted está utilizando pensamiento crítico. Ah, si se equivocó es porque de pronto su experiencia en la vida le causó una distracción y de pronto eligió mal, porque eso también parece que el Ecuador entero por generaciones no ha desarrollado el pensamiento crítico, porque una y otra vez nos hemos vivido equivocando en la toma de decisiones cuando nos toca de elegir a nuestros gobernantes. Asimismo, chicos, las demandas sociales requieren respuestas y soluciones que contengan fundamento y que sean resultado de este tipo de pensamiento. Pero ¿quiénes van a tener esas respuestas y esas soluciones a las demandas sociales que se les presentan? ¿Acaso un extraterrestre? ¿Acaso va a venir un animalito? No, es nosotros, las personas, las que estamos involucrados en esta vida, en este entorno, en este contexto, los que estamos estudiando, los que queremos ser profesionales de éxito. Somos los que tenemos que tomar las decisiones para responder a las diferentes demandas sociales, pero esto lo tenemos que hacer trabajando con un tipo de pensamiento ajustado a las necesidades, críticamente. Y entonces, justamente la emisión de estos juicios y estas soluciones a estos problemas que seguramente nos afectan a todos, estamos hablando un poco general, ¿no? Como para entender, no solamente del ámbito profesional, académico, sino también del contexto social, porque somos parte de un sistema, no estamos aquí, no somos aislados, ¿no? Entonces, imagínense con mucha más razón, nosotros que en algún momento vamos a ser representantes en alguna organización, vamos a tener una empresa, tenemos que poder obviamente tomar las decisiones y emitir juicios críticos irresponsables, no irresponsables, irresponsables. Por tanto, mis queridos estudiantes, es una gran responsabilidad las decisiones que tomemos o los juicios que emitamos, tanto en nivel profesional como en nivel personal o como miembros activos de una sociedad, de una familia. Entonces, tenemos que pensar bien antes de actuar, antes de hablar, antes de decidir en cualquier tema, ya sea un tema muy leve o un tema muy complejo como el ámbito económico político, que siempre tiene repercusiones a todos o con todos los ciudadanos. Tenemos que reafirmar esa idea de que el pensamiento crítico se puede aplicar en cada aspecto de la vida de todas las personas. Y ahí la toma de decisiones será más acertada. Miren, chicos, hoy por hoy se requiere de personas que sepan darle significado a las experiencias, capaces de analizar un problema, buscar una alternativa efectiva, una solución y la toma de decisiones más óptimas. Pareciera que son las características que quisiéramos tener en nuestros líderes políticos, pero parece que ellos nunca vinieron a una clase de estudios independientes y esa parte les faltó, porque nos quedan debiendo. La historia va pasando, el tiempo va pasando y la historia nos cuenta que ellos nos han quedado y nos seguirán quedando debiendo, ¿no? Entonces, un poco un preámbulo
de lo que es poder tener esa definición de pensamiento crítico y esa decisión de hacerlo, ¿no? Igual, nosotros lo revisamos en la clase pasada, no podemos olvidar que definitivamente pensar críticamente consiste en desarrollar un proceso intelectual. Y este proceso intelectual va a ser de forma decidida, deliberada y autorregulada, buscando siempre, obviamente, un juicio razonable que se caracteriza por ser un producto de esfuerzo, de interpretación y análisis de cada uno de ustedes, ¿no? Frente a evidencias que se le ponen por delante o situaciones, problemáticas, etc. Yo, después de esto, quería tomar en cuenta justamente el recordar que hay algunos componentes que tiene el pensamiento crítico. Entre estos componentes están las habilidades, la parte cognitiva, las habilidades, y el componente motivacional o disposicional, que es es el tema de la clase de hoy. Y en cuanto a este segundo componente, que es el motivacional o la disposición hacia ese pensamiento crítico, pues bien, para este existe una mayor discrepancia, problemática en cuanto a la teoría y los conceptos de qué es, ¿no? Entonces, igual yo busqué algunas propuestas de algunos autores para poder de pronto definir un poco cómo es esa disposición al pensamiento crítico. Entonces, yo les puedo decir que en resumen, se entiende como esa intervención de la motivación, que era lo que leían sus compañeros hace un rato, para participar en las habilidades del pensamiento. Miren, no disposición para actuar o hacer algo. Escuchen, disposición para participar en las habilidades del pensamiento. ¿De quién? ¿En las habilidades de mi pensamiento? No, en las habilidades de su pensamiento. Tener la disposición, la motivación, Roxana Medina, Alexander, Evelyn, Kerly, Leslie, cada uno de ustedes, a tener esa actitud, esa predisposición para pensar, para analizar, para cuestionar, para reflexionar. Entonces, eso es lo más valioso en cuanto a entender cuál es esa disposición. Motivación para participar de nuestro propio pensamiento. La gente ya no piensa, chicos. Tema de otra clase, de la próxima clase va a ser justamente cuando los procesos están cortados y resulta que ni en las clases nos permiten pensar ya. Hablando un poco de forma general, ¿no? Entonces, para poder entender de una manera más simple lo que es la disposición para pensar de manera crítica, he buscado algunos tipos de disposiciones de pensamiento crítico que quiero compartir con ustedes para irlos tomando en cuenta. Tenemos el primer tipo de disposición. Este tipo nos los da Tingsman y Andrade. Vamos a ver, aquí creo que tenemos 7. Por favor, ¿me puede ayudar leyéndolos? Gracias, Andrés. Tipos de disposiciones del pensamiento crítico. Ser claros en cuanto al sentido de lo que se dice, se escribe o se pretende comunicar. Establecer y mantenerse centrado en la conclusión o en la pregunta. Tener en cuenta la situación global. Buscar y ofrecer razones. Tratar de mantenerse bien informado. Buscar alternativas. Buscar la mayor precisión según lo requiera la situación. De esta lista, de este tipo de disposiciones, ¿usted le ve problema alguno o usted cree que puede manejarlo? ¿Usted cree que puede trabajar para manejar y regular su personalidad hacia esos pensamientos, hacia esos tipos de disposiciones, perdón? Es muy difícil. Vean, obsérvenlos, léanlos. Son muy difíciles. Yo creo que no, porque en teoría, bueno, si somos prácticos, todo aún siempre nosotros nos mantenemos realizando estos procesos de manera, bueno, sin darnos cuenta, Inconsciente. inconsciente. Entonces, difícil no es.
quizá el poder razonar al momento, en un momento predeterminado, quizá sería un poquito complicado. Ok, gracias, Andrea. Aquí tenemos estos primeros 7 de 14, porque son 14. Vamos a ver estos otros 7. Observémoslo y me cuentan. Dime, Kerly. A ver, lea. Kerly creo que alzó la mano. ¿Puede leerlos, por favor? Tratar de ser conscientes de manera flexible sobre las creencias básicas propias. Ser de mente abierta, considerar seriamente los puntos de vista de los demás y estar dispuesto a cambiar su propia posición. Retener juicios cuando la evidencia y las razones son suficientes para así hacerlo. Utilizar sus habilidades de pensamiento crítico. Ser cuidadosos. Tener en cuenta los sentimientos y los pensamientos de los demás. Muchas gracias. ¿Difíciles? Observémoslos, leámoslos. ¿Son difíciles de adquirirlos? No podemos tenerlos de pronto todos, pero tenemos que empezar a autorregular. Acuérdense la autorregulación que vimos hace algunas semanas atrás. Tenemos que empezar a gestionar y apropiarnos para poder pues, manejarnos con pensamiento crítico. Aquí tenemos una clasificación. Acá vamos a mostrarle otra que no difiere mucho. Aquí tenemos a Perkins, Jay y Tisman nos plantean estas 7 disposiciones del pensamiento crítico. Por favor, ayúdenme leyéndolos. Gracias, Dayanira. Tipos de disposiciones del pensamiento crítico. La disposición de ser abierto y aventurero. La disposición de preguntarse, de encontrar problemas e investigar. La disposición de construir explicaciones y comprensiones. La disposición de hacer planes y ser estratégico. La disposición de ser intelectualmente cuidadoso. La disposición de buscar y evaluar razones. La disposición de ser metacognitivo. Ajá. Difícil. De pronto esa última palabra, ya la revisamos en semanas anteriores. La metacognición es la capacidad que tenemos para apropiarnos del conocimiento y poder gestionar qué vamos a hacer con ese conocimiento, para qué nos sirve de manera coherente, consciente, críticamente. Miren, mis queridos estudiantes, nada que esté en nuestra voluntad para hacer es imposible de alcanzar, de llevar a cabo. Todo depende de nosotros. Todo depende de dónde queremos llegar. Siempre he dicho que si Roxana Medina pudo, todo el mundo puede, porque las ganas, la motivación, el cerebro, la capacidad, las neuronas, todas las tenemos. Entonces solamente hay que ponerle fuerza. Ahora, después de haber analizado esto, yo quise concluir en 2 aspectos importantes. El primero, creo que el señor Yajico lo vi con la mano alzada, me ayuda leyendo. ¿Cuál es la primera conclusión? Me equivoqué, el señor Hay Yajico. que despertar en los estudiantes la motivación para pensar de manera crítica, para procesar y trabajar la información. 2. Los estudiantes Dijo, deben... hasta ahí nomás. Dice que hay que despertar en los estudiantes la motivación. ¿Quiénes tienen que despertar en los estudiantes la motivación para pensar de manera crítica? ¿Quiénes? ¿Los profesores? Claro. Después de yo haber hecho el análisis de esta información para poder preparar la clase para ustedes, me sentí más responsable que nunca. Más responsable de que usted, o sea, pienso que si usted no piensa críticamente, es mi culpa. Pero yo las herramientas se las voy a dar, tampoco me van a echar toda la culpa a mí. Y vamos a tratar de gestionar la información de manera que ustedes fluyan. Esta responsabilidad sí es de los docentes, nos toca a nosotros. Pero a ustedes también les toca. ¿Qué les toca? Por favor, Darwin, ¿puedes leer el punto 2? Casi no puedo hablar mucho el 10. Tranquilo, si tienes algún problema no te preocupes. Otra persona, por favor, que nos ayude leyendo. Ya, Yesenia Bravo, muchas gracias.
Los estudiantes deben resaltar características como el ser tolerantes en el derecho que tienen las otras personas de tener sus propias opiniones, así como el ser deseosos de adquirir nuevos conocimientos y explicaciones. Características claves para tan angelada formación integral universitaria. Ambas características bases para las competencias investigativas a la vida académica cotidiana y profesional de los estudiantes. Muchas gracias. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta del tema? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? No, pero ¿Qué niños están pilas? Bueno, yo les comento algo. Cuando busqué esas conclusiones, las saqué, también me di cuenta que tenía algunas recomendaciones, pero en este caso no es para nosotros, no es para ustedes, perdón. Me parece que también la universidad debe trabajar de tal manera que fomente estrategias pedagógicas para la disposición para el pensamiento crítico en todas las materias, en todas las áreas de investigación, para que así obviamente hablemos el mismo idioma. Toda institución superior, incluida la nuestra, debe promover metodologías innovadoras en la enseñanza-aprendizaje, obviamente basados en problemas, en investigaciones de aula, mediación cognitiva, actividades que fomenten la metacognición y la reflexión, para poder hablar el mismo idioma. Si no, estaríamos de pronto trabajando letra muerta y no queremos eso. Como no hay preguntas, pero sin embargo, yo sé que mis alumnos siempre están más allá. Yo voy a hacer una actividad ahora, voy a proponer una actividad. Vamos a observar este video y de acuerdo al análisis que ustedes hagan de este video, van a hacer una infografía en el programa Canva y la van a presentar al grupo. Obviamente que de pronto hoy no vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero vamos a avanzar en una primera parte y lo concluimos en la siguiente clase, que es el día viernes, con la presentación de su grupo y su análisis que va a presentar en una infografía en este programa. A ver, dos cosas importantes. Primero vamos a analizar el tema, porque lo quiero invitar a usted a reflexionar, a analizar sobre el tema a través de un video donde hoy hay una propuesta en cuanto a esta temática. Segundo, este módulo de estudios independientes le permite a usted de pronto adquirir algunas técnicas, estrategias de trabajo que le facilite obviamente su estadía en este proceso de nivelación. Y por eso es que de pronto si alguien no sabe Canva, hoy va a aprender. Porque es una técnica que, bueno, la mayoría de los estudiantes me dicen que la saben. Pero hay que perfeccionarnos, entonces hay que revisarla. Entonces aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Primero vamos a analizar la información pertinente, a desarrollar el pensamiento crítico con ese análisis que vamos a hacer, y luego vamos a trabajar la parte técnica aplicando justamente una herramienta para poder presentar nuestro trabajo. Imagínense cuán avanzados estamos. Vamos a no solamente a analizar, sino que vamos a ejecutar algo. Entonces, esa es la tarea propuesta para el día de hoy. Igual, si hay alguna pregunta, alguna duda, aquí estoy para responderla, mis queridos estudiantes. ¿Qué les pareció el tema? Vamos. yo, la situación, nos ayuda a todos, o sea, nos ayuda en nuestro desarrollo y nos ayuda a aportar a la sociedad de una manera positiva, porque no vamos actuando a lo loco, no vamos diciendo cosas sin razón, y entonces podemos, aparte de desarrollarnos, de comunicarnos de una manera ya más clara, más específica, resolver muchos problemas y evitar malinterpretaciones o inclusive dar nuestra postura hacia ciertos temas para aportar en algo, para que quizá lo que nosotros decimos o creemos tenga algún valor para otra persona que le ayude a tomar una decisión quizá. Y gracias, Andrea, por tu aporte, sí es. Dime, Leslie. Ya, como usted nos dijo, nosotros no pensamos
por ejemplo, de la política, como nos dio ese ejemplo, nosotros no pensamos muy bien al dar las decisiones y solo nos damos cuenta cuando ya hay las consecuencias y no pensamos muy bien sobre nuestros errores. Era el ejemplo más cercano que hay. Así es. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza y lo que a ustedes más les sobra es vida, juventud para poder cambiar y transformar todo. Entonces, a buena hora. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de nuestros temas. Vamos a concluir y vamos a empezar el taller para que ustedes puedan trabajar entre ustedes y compartir sus criterios. ¿Les parece?